27 noches cuando llegó la noche 27, refirió. Me he enterado, oh rey feliz. De que entonces se acercó el superintendente al rey de la China y le dijo: si me lo permites te referiré una historia que me ha ocurrido poco antes de encontrar al jorobado, y si te parece más interesante que la de este, puedes hacernos gracia de la vida. Habla enseguida. Sabe que la noche pasada estaba en un grupo que leía el Corán y que habían invitado a los alfaquíes. Cuando habían acabado de leer, extendieron el mantel. Entre otros guisos, sirvieron cirbacha. Nos acercamos para comer, pero uno de nosotros se echó atrás y lo rechazó. Le insistimos para que se acercara, mas juró que no comería. Volvimos a insistir, pero nos cortó: no os pongáis pesados. Me basta con lo que me ocurrió una vez. Recitó estos versos. Cuando quiero echar de lado a un amigo, no necesito excusas para apartarlo. Cuando hubimos terminado, le dijimos: ¿por qué te abstienes de comerla? ¿Cirbacha? No la comeré a menos que me haya lavado las manos 40 veces con sosa, otras 40 con potasa y 40 más con jabón, o sea, 120 veces en total. El dueño de la casa mandó a sus criados que le acercaran el agua y lo que había pedido. Se lavó las manos, conforme le había dicho, se acercó con aire de repugnancia, extendió la mano con temor, cogió la cirbacha y empezó a comer por compromiso. Nosotros estábamos mudos de admiración. La mano le temblaba, le faltaba el pulgar, y comía con 4 dedos. Le dijimos: ¿qué te ha ocurrido que te falta el pulgar? ¿Es algo congénito o debido al transcurso del tiempo? Amigos, no es solo este pulgar. El otro también me falta, y además carezco de los de ambos pies. Mirad, comillas. Descubrió los dedos de la otra mano, y vimos que la izquierda era idéntica a la derecha. Sus pies carecían también de pulgares. Todo esto nos maravilló, y le dijimos: estamos impacientes por oír tu relato, la explicación del por qué te faltan los pulgares de las manos y de los pies, del por qué te lavas las manos 120 veces. Sabed que mi padre era el comerciante más conocido de Bagdad durante el reinado del califa Harún al-Rashid. Era muy dado a beber vino y a oír tocar el laúd. Al morir no dejó nada. Lo preparé para el entierro, hice las correspondientes lecturas coránicas y quedé muy triste durante varios días. Después volví a abrir la tienda, pero vi que había dejado muy poco haber y muchas deudas. Pedí a los acreedores que tuviesen paciencia y logré convencerlos. Empecé a vender y a comprar, y semana tras semana fui pagando a los acreedores, y en esta situación seguí hasta que liquidé las deudas y me hice con un capital. Cierto día en que estaba sentado vi a la adolescente más hermosa que jamás haya contemplado. Vestía preciosas ropas y montaba una mula que venía precedida por un esclavo y seguida por otro. Dejó la mula en la puerta del mercado y entró en este seguida por un eunuco, que le decía: señora mía, sal. No te dé a conocer a nadie. Nos vas a echar al fuego. El criado le puso el velo. Ella miró las tiendas de los comerciantes y no encontró ninguna mejor que la mía. Cuando llegó a mi lado, siempre junto al eunuco, entró en mi tienda y me saludó con una voz tan dulce cual no había oído jamás otra. Se quitó el velo y le dirigí una mirada que me había de causar 1000 pesares, que había de llenar mi corazón de amor. Fijé mi vista en su rostro y recité estos 2 versos. Di a la hermosa con velo de seda: la muerte es preferible al tormento que me infliges. Concédeme la gracia de una visita, en la que recupere la vida. Acabo de poner la mano pidiendo tu favor. Después de haberme escuchado, contestó con estos: si mi corazón está lejos de ti, impido que el amor haga mella en él, que solo a ti te ama. Si antes mis ojos han mirado a otro ser hermoso, después de haberte visto, solo tú los atraes. He jurado que no traicionaré tu amor. Mi corazón está triste y apasionado por ti. Me has dado de beber una copa de amor puro. Ojalá yo también te la escansi. Recoged mi último suspiro donde quiera que os establezcan. Donde quiera que os instaléis, enterradme enfrente. Si pronuncias mi nombre junto a la tumba, os contestará el gemido de mis huesos en cuanto levantéis la voz. Si se me preguntara por lo que quiero que Dios me conceda, contestaría:
Primero, el favor de Dios, y después, el vuestro. Cuando hubo terminado estos versos, me dijo: Joven, ¿tienes telas de buena calidad? Señora, tu esclavo es pobre. Espera a que los comerciantes abran sus tiendas. Yo mismo iré a buscar cuanto quieras. Hablamos durante un rato. Yo iba ahogándome en el mar de su amor, perdiéndome en las honduras de su pasión. Al abrir los comerciantes sus tiendas fui y compré todo lo que me había pedido y que costaba 5000 dirhemes. Lo entregué todo al criado. Este lo cogió, y ambos salieron del zoco. Le acercaron la mula y montó sin decirme quién era. Yo no me atreví a preguntárselo. Tomé a mi cargo la cuenta de los mercaderes y quedé a deber 5000 dirhemes. Volví a mi casa borracho de amor. Me sirvieron la cena, tomé un pedazo de pan pero no pude seguir comiendo, pues el recuerdo de su belleza y de su hermosura me lo impidió. Quise dormir, pero el sueño no acudió. En esta situación estuve durante una semana. Los comerciantes me reclamaron el pago, yo les pedí que esperarse una semana más. Al término de esta, ella volvió cabalgando en la mula, acompañada de un criado y 2 esclavos. Al verla perdí el mundo de vista y olvidé lo que estaba haciendo. Se acercó, me dirigió la palabra con su voz dulce y dijo: Trae la balanza, que pasaremos el oro que te debo. Me dio el importe de lo que le había comprado y algo más, y se entretuvo hablando un rato conmigo. Cuando el mercado se animó y se abrieron las tiendas, me rogó que le comprase algunas cosas. Compré a los otros mercaderes lo que me había pedido, se lo di y se marchó sin preguntarme el precio. Cuando ya estaba lejos me arrepentí de lo que había hecho, puesto que las ropas que me había pedido sumaban 1000 dinares, y ella solo había venido a pagarme 5000 dirhemes, y por solo esta cantidad se había llevado por valor de 1000 dinares. Estuve a punto de desmayarme, y temí haber perdido el dinero. Pensé que los comerciantes solo me conocían a mí, que aquella mujer debía de ser una bribona que me había engañado con su belleza, y que, viéndome joven, se había burlado de mí, sin que se me hubiese ocurrido preguntarle dónde vivía. Su ausencia se prolongó más de un mes. Los comerciantes me pidieron una y otra vez que les pagase, y tuve que poner en venta mis propiedades, y por eso quedé al borde de la ruina. Estaba pensativo, cuando de repente la vi llegar a la puerta del mercado y dirigirse a mi tienda. Apenas la distinguí, desaparecieron todas las preocupaciones que habían afligido a mi corazón. Se acercó, me habló con sus palabras más dulces y me rogó que cogiese la balanza para pesar el oro que me debía. Después siguió hablando conmigo. Yo estaba medio muerto de alegría y de satisfacción. Me preguntó: ¿Estás casado? Ando, ni conozco a mujer alguna. Me puse a llorar y me preguntó por qué lo hacía. Por algo que acaba de cruzar por mi mente, le contesté. Cogí algunos dinares y se los di al criado, rogándole que me sirviese de intermediario. Se echó a reír y exclamó: Ella está más enamorada de ti que tú de ella. No necesita las telas, solo las compra porque te ama. Cásate con ella y dale la dote que te plazca. No te va a contradecir en lo que digas. Ella, al ver que daba dinares al criado, volvió a entrar y se sentó. Le dije: Da crédito a tu esclavo y perdonal por lo que te va a decir. Le referí lo que me había pasado por la mente. Complacida, me dijo: Este criado te traerá una carta. Harás lo que él te diga. Se levantó y se fue. Por mi parte, fui a pagar a los comerciantes, que hicieron más negocio que yo. Cuando ella se había ido, sé de mí el arrepentimiento por no haber procurado saber nada de ella, y no conseguí dormir en toda la noche. Al cabo de pocos días vino su criado, lo agasajó y le pregunté por ella. Me informó: Está enferma, cuéntame qué le ha ocurrido. A esta adolescente la ha criado Subaida, la esposa de Harún al-Rashid, es una de sus damas. Le gustaba entrar y salir del palacio a su antojo, y se le concedió permiso para hacerlo. Gracias a tanta entrada y salida ha sido nombrada proveedora. Ha hablado de ti a su señora y le ha pedido permiso para casarse contigo. Esta ha contestado: Ando, te lo daré hasta que hayas visto a ese joven. Si es digno de ti, me casaré con él.
Ahora queremos introducirte en palacio. Si entras y nadie se entera de ello, te casarás con ella, pero si te descubren, te cortarán el cuello. ¿Qué decides? Te acompañaré. Prepara el subterfugio de que me has hablado. Cuando caiga la noche, ve a la mezquita que ha hecho construir Zubaida a orillas del Tigris, reza y pasa allí la noche. Así lo haré. Al ser noche cerrada me dirigí a la mezquita, recé y me quedé en ella. Al amanecer vi que 2 criados venían en una barca con unas cajas vacías. Las metieron en el templo y se fueron. Uno se retrasó algo. Me fijé en él y vi que se trataba del intermediario. Al cabo de un rato se acercó la adolescente, mi dueña. Yo me dirigí hacia ella, la abracé, ella me besó y rompió a llorar. Hablamos un momento. Después me cogió, me metió en una de las cajas y me encerró. Antes de que me diera cuenta, ya estaba dentro del palacio del califa. Enseguida me trajeron objetos que valdrían más de 50.000 dirhemes. Había allí 20 jóvenes vírgenes, de senos tersos, y en el centro estaba Zubaida, que apenas podía andar de tantos trajes y joyas como llevaba. Cuando estuvo cerca, las jóvenes se dividieron en 2 filas, y yo me acerqué y besé el suelo. Me indicó que me sentase y así lo hice y yo delante de ella. Me preguntó por mi condición y por mi ascendencia, y contesté a todas sus preguntas. Se alegró y exclamó: «Por Dios que no hemos educado en vano a esta joven». Y añadió: «Esta joven es para mí como una hija. Será el depósito que Dios te confía». Besé el suelo y acepté casarme con ella. Me mandó que me quedase allí 10 días, y con ellas permanecí todo este tiempo sin saber dónde había ido a parar la joven. Las criadas me traían la comida y la cena y se preocupaban del servicio. Al fin del plazo, Zubaida pidió permiso al emir de los creyentes, su esposo, para casar a su dama. Se lo concedió, y mandó que le entregasen como dote 10.000 dinares. Zubaida llamó al cadí y a los testigos. Extendieron mi contrato matrimonial con la joven. Después sirvieron los dulces y los guisos más preciados, que se repartieron por todos los rincones. Duraron las fiestas otros 10 días, y al cabo de los 20, introdujeron a la joven en el baño, y la arreglaron para la consumación del matrimonio. Después sirvieron una bandeja con distintos guisos, entre los que había un gran plato de cirbacha rellena, azucarada, rociada con agua de rosas almizclada, pollos asados y platos de tantas clases que uno quedaba perplejo. Una vez delante de la mesa, no pude contenerme y me abalancé sobre la cirbacha, de la que comí hasta hartarme. Me sequé las manos, pero no me las lavé y permanecí sentado. Al llegar la noche encendieron las velas, vinieron las cantoras con los adufes, aderezaron a la novia y fueron obsequiadas con oro hasta que hubieron dado la vuelta a todo el palacio. Terminada esta, la trajeron a donde yo estaba y le quitaron los vestidos que llevaba. Me quedé solo con ella en el lecho, la abracé y no acababa de dar crédito a que estaba unido a ella. Notó el olor de cirbacha que despedía mi mano, y dio un alarido. Las sirvientas vinieron de todas partes y yo me puse a temblar, pues no sabía de qué se trataba. Las criadas preguntaron: «¿Qué te ocurre, hermana? Apartad de mí a este loco». Yo creía que era inteligente. Pregunté: «¿Qué he hecho de loco?» «Loco, ¿por qué después de comer cirbacha no te lavas las manos? No te acepto, careces de juicio y obras mal». Cogió un látigo que estaba a su lado y me dio tantos azotes en el dorso y en las nalgas, que perdí el conocimiento. Dijo a las criadas: «Cogedlo. Llevadlo al gobernador de la ciudad para que le corte la mano que no se ha lavado después de haber comido la cirbacha». Al oír esto, exclamé: «No hay fuerza ni poder sino en Dios. ¿Me harás cortar la mano por haber comido cirbacha y no haberme lavado luego?» Las criadas intercedieron por mí, diciéndole: «Hermana, por esta vez no lo castigues por lo que ha hecho. Por Dios, he de cortar algo de sus extremidades». Comillas sencillas. Se marchó y estuvo ausente 10 días y no la vi hasta el fin de estos. Se acercó y me dijo: «Desgraciado. No te perdono. ¿Cómo puedes comer cirbacha sin lavarte las manos después?» Llamó a las muchachas,
que me sujetaron, cogió un cuchillo bien afilado y me cortó los pulgares de las manos y de los pies conforme podéis ver. Me desmayé, me puso unos polvos, que cortaron la hemorragia, y dije: «Ando volveré a comer jamás cirbacha, a no ser que antes me haya lavado las manos 40 veces con sosa, 40 más con potasa y otras tantas con jabón». Ella me tomó juramento de que no comería más cirbacha sin antes lavarme las manos conforme os he dicho. Al ver la cirbacha, he perdido el color al pensar que este guiso fue la causa de que me cortasen los pulgares de las manos y de los pies. Cuando me habéis forzado a comerla, he pensado que era necesario cumplir lo jurado. Comillas. Delante de todos los presentes se le preguntó: «¿Y qué te pasó luego?». Y él siguió explicando. Cuando prestó juramento, se enterneció su corazón y dormimos juntos. Permanecimos así algún tiempo, al término del cual dijo ella: «Los moradores del palacio del califa no saben lo que ha ocurrido aquí entre nosotros dos. Nunca ha entrado en él un extraño, aparte tú, y has podido hacerlo gracias al interés de Zubaida». Me dio 50 dinares y me dijo: «Coge este dinero, sal y compra una casa grande para nosotros». Salí y compré una casa buena y espaciosa. Trasladé a esta todos los bienes que ella poseía, todas las riquezas que había atesorado, las ropas y los regalos. Esta es la causa de que me falten los pulgares. Comimos, nos marchamos, y después de ello se me ocurrió lo del jorobado. Esta es toda mi historia. He terminado. El rey dijo: «Esto no es más interesante que lo que ha ocurrido al jorobado. Lo de este es mucho mejor. Os voy a crucificar a todos». El judío se adelantó, besó el suelo y empezó: «Rey del tiempo, y yo te contaré un relato más prodigioso que el del jorobado». «Cuenta lo que sabes», ordenó el rey de China. Refirió: «Es un hecho extraordinario que me sucedió en la juventud. Vivía en Damasco, Siria, y allí estudié mi carrera. Un día en que estaba ejerciendo mi profesión, me vino a ver un esclavo de la casa del gobernador de Damasco. Salí, y acompañado por él me dirigí al palacio del gobernador. Entré y vi en la testera del salón un lecho de mármol, chapeado de oro, sobre el cual yacía un enfermo. Era un joven hermosísimo que no tenía pareja en su época. Me senté junto a su cabeza y le aseguré que pronto estaría bien. Me contestó moviendo los ojos. Le dije: «Dame tu mano». Sacó la mano izquierda, lo cual me admiró. Me dije: «¡Qué sorpresa, por Dios! Es hermoso el muchacho, de casa principal, pero no tiene ni pizca de educación. Esto es lo raro». Le tomé el pulso, le di una receta y lo visité durante 10 días. Se curó y tomó el baño de ritual. Cuando salí, el gobernador me regaló un vestido de honor y me nombró intendente del hospital de Damasco. Entré con el joven en los baños, de los que había sido despedida toda la gente. Un criado se acercó a recoger lo que llevaba encima. Cuando quedó desnudo me di cuenta de que habían sido amputados los dedos de su diestra, y esto me dejó estupefacto y sorprendido. Observé además que en su cuerpo se notaban huellas de azotes, de lo cual quedé aún más perplejo. El joven me miró y me dijo: «No te maravilles, pues te he de contar algo cuando salga del baño». Fuera de este, nos dirigimos a su casa, comimos y descansamos. El joven me preguntó: «¿Quieres descansar un poco en mis habitaciones?». Le contesté que sí y mandó a los esclavos que retiraran el lecho, que pasasen un ternero y nos dejasen frutas. Los sirvientes cumplieron lo que les había ordenado y nos acercaron las frutas. Comimos, él con la mano izquierda. Y le dije: «Cuéntame tu historia». Me refirió: «Médico del siglo. Oye el relato de lo que me ha ocurrido. Nací en Mosul. Mi abuelo, al morir, dejó 10 hijos varones, de los cuales mi padre era el mayor. Todos crecieron y se casaron. Mi padre me tuvo a mí, pero sus 9 hermanos no tuvieron ningún hijo. Crecí entre mis tíos, los cuales querían mucho. Cierto día, cuando ya había llegado a la mayoría de edad, fui con mi padre a la mezquita de Mosul, pues era viernes. Rezamos todos juntos y cuando la gente se marchó,
Mi padre y mis tíos se quedaron hablando de las maravillas de los países y de las rarezas de las ciudades, y, por fin, mencionaron Egipto. Uno de mis tíos recordó que los viajeros dicen que no hay sobre la faz de la tierra un país más hermoso que Egipto y su Nilo, tan cierto, que el poeta ha dicho: te conjuro a que digas al Nilo, en mi nombre, que no he podido aplacar mi sed ardiente con las aguas del Éufrates. ¿Cuántas personas queridas han quedado allí? Espero que ello sea un mérito. Después empezaron a hablar de Egipto y de su río. Una vez hubieron terminado, me puse a pensar en la descripción que había oído, y mi imaginación empezó a preocuparse por dicho país. Se separaron, y cada uno de ellos se dirigió a su casa. Pasé la noche sin poder pegar un ojo, y lo que comía y bebía no me sentaba bien, pues había quedado enamorado de Egipto. Pocos días después, mis tíos se prepararon para emprender el viaje. Yo supliqué llorando a mi padre que me dejara ir con ellos. Preparé algunas mercancías y me uní a ellos. Les dijo: «Ando le permitáis que entre en Egipto. Es mejor que lo dejéis en Damasco, para que venda allí sus mercancías». Nos dispusimos a partir, mi padre se despidió de mí, salimos de Mosul y no paramos de andar hasta llegar a Alepo. Permanecimos aquí unos días, y emprendimos el viaje hasta llegar a Damasco. Vimos que la ciudad tenía tantos árboles, ríos, frutos y pájaros, que parecía el paraíso con toda clase de frutas. Nos hospedamos en una posada, y mis tíos permanecieron en la ciudad comprando y vendiendo hasta liquidar todas mis mercancías y ganando 5 dirhemes por cada uno. Este beneficio me alegró mucho. Después mis tíos se marcharon a Egipto. Me quedé solo, vivía en una habitación tan bien construida, que la lengua es incapaz de describirla. La alquilé por 2 dinares al mes y me dediqué a comer y beber, dispuesto a gastar todo el dinero que tenía. Cierto día que estaba sentado en la puerta de mi habitación, se acercó a mí una adolescente con ropajes tan preciosos como jamás habían visto mis ojos. La invité y no rehusó, sino que cruzó la puerta. En cuanto hubo entrado, la abracé y me regocijé de tenerla a mi lado. Cerré la puerta detrás de nosotros, le descubrí el rostro quitándole el velo y pude ver que era de una belleza prodigiosa. Su amor hizo presa en mi corazón, y presto acerqué una mesa con los mejores manjares, frutas y todo lo que la ocasión exigía. Comimos y jugamos, y después del juego bebimos hasta embriagarnos. Dormí con ella hasta el amanecer, en la más hermosa de las noches, y después le entregué 10 dinares, pero ella juró que no aceptaba mi dinero, y me dijo: «Amado mío, espérame dentro de 3 días. A la hora del ocaso me reuniré contigo. Prepara con estos dinares lo mismo que hoy». Me entregó 10 dinares, se despidió de mí y se fue, llevándose consigo mi razón. Transcurridos los 3 días, regresó. Llevaba vestidos bordados y telas preciosas de más valor que los de la vez primera. Yo había preparado lo que era del caso antes de su llegada. Comimos, bebimos y dormimos hasta la aurora. Después me dio 10 dinares y me prometió que regresaría a mi lado al cabo de 3 días. Preparé lo mismo que antes y ella volvió a mi lado al término del plazo. Llevaba ropas más preciosas que las de las 2 veces anteriores. Me preguntó: «Señor mío, ¿soy hermosa?» «Sí. Por Dios, ¿me permites que traiga conmigo una adolescente más hermosa y más joven que yo, para que juegue con nosotros y nos riamos con ella? Me ha pedido que le permita acompañarme y le deje pasar la noche con nosotros para que nos divirtamos con ella». Me dio 20 dinares y añadió: «Prepara más cosas, que la adolescente va a venir conmigo». Después se despidió de mí y se fue. Al día siguiente preparé lo que convenía, según la costumbre. Llegó algo después del ocaso acompañada por una mujer envuelta en un velo. Entraron, se sentaron y yo me regocijé. Encendí las velas y las acogí con alegría y satisfacción. Ellas se quitaron las ropas, y la nueva adolescente descubrió su cara. Pude apreciar que se parecía a la luna llena, y que nunca había visto a ninguna más hermosa. Les acerqué la comida y la bebida. Comimos y bebimos y empecé a besar a la adolescente recién llegada, a llenar su copa y a beber con ella.
La otra empezó a revelarse en su interior, y al fin exclamó: «Por Dios, esta adorable adolescente es más agradable que yo, sin duda, por Dios. Así, prefiero que duermas con ella». Con mucho gusto. Se levantó, nos preparó la cama y dormí con la nueva joven hasta la llegada de la aurora. Al despertar me di cuenta de que mi mano estaba cubierta de sangre. Abrí los ojos y vi que el sol ya estaba alto. Quise despertar a la adolescente, y su cabeza se separó del tronco. Pensé que la otra había hecho esto por celos. Meditó un instante. Me puse en pie, me vestí y cavé una fosa en el interior de la habitación. Deposité en ella a la joven, la cubrí de tierra y puse los ladrillos en su sitio. Cogí el dinero que me quedaba, salí, fui a ver al dueño de la casa y le pagué el alquiler de 1 año, diciéndole que iba a reunirme con mis tíos en Egipto. Me fui al Cairo y encontré a mis tíos, que estaban terminando de vender sus mercancías. Se alegraron de verme y me preguntaron por qué había salido al encuentro de ellos. Les respondí que tenía muchas ganas de volverlos a ver y que, además, temía agotar mi capital. Permanecí a su lado durante 1 año, y me distraje recorriendo el Cairo y el Nilo, y así iba gastando en comer y en beber. Como se aproximaba el momento de la partida de mis tíos, desaparecí, y ellos, creyendo que me había ido a Damasco, se marcharon. Yo, que solo me había escondido, me quedé en Egipto 3 años más, hasta que apenas me quedó dinero. Todos los años había enviado al dueño de la casa el alquiler de la misma, pero al cabo de este tiempo me encontré en gran estrechez y únicamente con el importe del alquiler de aquel año. Me dirigí a Damasco, y una vez en esta ciudad fui a visitar al dueño, que se alegró de verme. Fui a mi habitación y limpié la sangre de la joven degollada. Levanté la almohada y encontré el collar que la difunta había llevado en el cuello. Lo recogí, lo contemplé y estuve llorando un rato. 2 días estuve sin salir, y al tercero entré en el baño y me cambié los vestidos. Ya no me quedaba ningún dinero. Un día me dirigí al mercado. Para que se cumpliese el destino, el demonio me sugirió coger el collar de piedras preciosas y llevarlo al zoco. Lo entregué a un corredor, que se levantó en mi honor y me hizo sentar a su lado. Esperó a que se animase en el mercado y lo puso en venta a escondidas, sin que yo lo supiese. El collar era de precio. Valdría unos 2000 dinares, pero el corredor regresó y me dijo: «Este collar es de cobre trabajado a la manera de los francos, no vale más de 1000 dirhemes». Sí, lo hicimos fabricar para una mujer de la que queríamos reírnos. Lo heredó mi esposa, y ahora queremos venderlo. Llévatelo y toma los 1000 dirhemes. Comillas sencillas comillas. Sheresade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.